Yo quiero hablar acerca de que no te vendan gato por liebre. Yo denomino así este mensaje y quiero hacer referencia. Y otra cosa que les quiero pedir es que lean el bosquejo, ¿sí? Porque una cosa es lo que yo les puedo llegar a decir y que quizás para usted puede ser medio controversial, pero lea el bosquejo, lea la reflexión como la dejo, que tiene todo, si bien voy a tratar de leer la mayor cantidad de base bíblica posible, pero tómese el trabajo de entrar, leerlo un poquito cada día, para poder entender que esto no es un invento mío, sino es algo que está escrito. Y lo que está escrito no lo podemos borrar. No podemos hacer ausencia a las palabras de Jesús. No podemos hacernos los tontos, pasar desapercibido lo que el Señor dijo. La verdad es, y más por una cuestión de tradición. Tradición, hablo de la religión. Aquello que para nosotros es lo creemos porque sí, porque me lo enseñaron o porque todos lo hacen. Así que yo les voy a pedir que sea la primera parte, esta es la primera parte de 2, que usted lo lea de la palabra. La palabra es la que produce efecto. Por eso una predicación sin base bíblica o con poca base bíblica no tiene mucho sentido, porque si no sería uno hablando, pero lo importante es que usted lo lea. Así que yo quiero hablar acerca de Marcos capítulo 13, versículo 5, que son unas palabras que Jesús, una advertencia que Jesús le dio a sus discípulos. Y esa advertencia yo la voy a mencionar, dice: miren, no dejen que nadie los engañe. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos y a su gente? No dejen que nadie los engañe. ¿Puede decirlo conmigo? No dejen que nadie, ahora digan, me engañe. No dejes que nadie te engañe. Vivimos en un tiempo donde nunca hubo tanta confusión espiritual. Y estamos en un momento en donde para mí es más bisagra que en otros tiempos, porque hoy en día tenemos en la palma de nuestra mano acceso a muchísima información. ¿Cuánto usamos YouTube? ¿Cuánto usan la inteligencia artificial? ¿Cuánto utilizan Google para buscar cosas? Tenemos acceso a cosas que quizás 20 años atrás no existían. Tenías que ir a una biblioteca a buscar. Hay Biblias por todos lados, predicaciones, doctrinas, y estamos llenos de iglesias y contenido cristiano en cada plataforma, pero Jesús advirtió algo para mí inquietante acerca de los últimos tiempos. Y el problema del engaño no siempre viene vestido de maldad. Ese es el problema del engaño. Cuando hablamos del engaño no estamos diciendo yendo a temas de engaños que para nosotros que tenemos conocimiento de la palabra, nadie te va a venir a decir Jesucristo no existe. Algunos se lo va a creer, pero nosotros no nos van a vender gato por liebre. Nosotros nos van a vender una verdad que es mentira, que sabemos, pero nos van a venir con el engaño se va a disfrazar de muchas formas que para nosotros son completamente fáciles de que accedamos. Son temas tan finos, tan finos, que logran engañarnos. Muchas veces disfrazado de religión, de espiritualidad, incluso de conocimiento bíblico. ¿Cuántas veces estamos mirando reels y aprendemos con los reels? Y que miramos y que uno salta y dice sí, porque en el hebreo, si vos sumás en el alfabeto, y dicen cosas que, y nosotros, la verdad, es verdad, ¿eh? Y esto estoy diciendo como una pavada.
porque cuánto de lo que usted tiene en su cabeza es real. Nunca se puso a preguntar cuántas estructuras tenemos en nuestra cabeza que nos lleva a alejarnos del Señor y que va a costar tiempo y va a costar obra del Espíritu Santo que se rompa para poder acercarnos al Señor. Por eso el enemigo entendió que no necesita eliminar completamente a Jesús de la escena. El diablo no necesita hacer mucho, no necesita agarrar y hablarnos mal de Jesús. Lo que necesita es engañarnos, es vendernos gato por liebre. Le alcanza con reemplazarlo lentamente. Sin darnos cuenta terminamos aceptando imitaciones espirituales, creyendo que son lo verdadero. Y dicho de otra manera, como es el título de este mensaje, es que no te vendan gato por liebre, no te dejes vender gato por liebre. Entonces yo quiero tocar 5 temas, hoy voy a hablar de 2 nomás. Y la próxima voy a hablar de los 3 restantes que son más cortos. Pero le pido por favor que sea abierto a lo que voy a hablar. Que no juzgue y que no diga nada, sino escuche lo que el Señor habla. Porque una cosa es lo que sabemos, pensamos, nos enseñaron, y otra cosa es lo que está escrito. Y el primer punto es que nos vendieron Dios, ¿sí? Nos vendieron Dios en lugar de Cristo. Uno de los engaños más sutiles para desplazar a Jesucristo del centro. Este es uno de los engaños más sutiles para desplazar a Jesucristo del centro. Se comenzó a hablar mucho de Dios, de la expresión Dios, de una manera generalizada, dejando así el lugar central que le correspondía a Cristo. Y cuando esto hablamos es cuando hablamos de Dios. Dios te bendiga. O no usamos el Dios. Usted me puede decir, sí, pero la Biblia usa Dios. Sí, ahora vamos a hablar sobre eso. Pero ¿cuántas veces hablamos de Dios o cómo el diablo nos llevó a confundir el lugar que le correspondería a Cristo simplemente utilizando la expresión unipersonal Dios? Y el apóstol Pablo lo deja muy en claro en Colosenses 1:18. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual nosotros somos su cuerpo. Sí, hay un concepto que es muy difícil de comprender como seres racionales, que es la Trinidad. Es muy difícil entender la Trinidad, por eso no hay que entenderla, hay que aceptarla. ¿Por qué? Porque es difícil entender que son 3, pero es uno, pero no son 3, sino es uno, pero son 3 personas diferentes, y no es que son 3 dioses, es un Dios, y que cada uno tiene su personalidad y entre ellos existen sus rangos. El Padre Celestial, quien el Hijo obedece, y el Espíritu Santo, quien actúa para glorificar al Hijo y no actúa solo. El Espíritu Santo es el poder, en la esencia del poder de Dios. Es como muy difícil de entender, y esa comprensión nos llevó y nos lleva a la confusión, nos lleva al engaño, nos lleva a quitar el lugar que le corresponde a Cristo. Lo que nosotros deberíamos hablar como Jesús, ¿qué usamos? Dios. Comenzamos a hablar de un Dios genérico. Llega un punto que comenzamos a hablar de un Dios genérico, porque cuando hablamos a Dios, ¿a quién le hablas? ¿A quién le hablas? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Porque la Biblia, cuando leemos en el Antiguo Pacto,
Entendemos cuando le habla al Creador, cuando habla al Espíritu de Dios y cuando le habla al Hijo. Entendemos el lugar. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de Dios, entendemos cuándo se refiere al Hijo, cuándo se refiere al Padre y cuándo se refiere al Espíritu Santo. El problema es que terminamos generando un Dios genérico. ¿De quién es? ¿A quién hacemos referencia? ¿Adoramos a Dios? Sí, pero en realidad no tenemos que adorar a Dios. Nuestra adoración es ¿para quién? Para Cristo. ¿Me entiende cómo reemplaza, cómo el diablo nos ha engañado con algo tan sutil? Sí, porque doy gracias a Dios. Las gracias es a quién. También, quizás yo agradezco al Padre Celestial por la provisión de cada día, agradezco al Padre Celestial por haber enviado a su Hijo. ¿Pero a quién agradeces? Y terminamos generando un Dios genérico, abstracto, casi impersonal, dejando de lado la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como si Dios simplemente fuera un ser. Cuando hablamos de Dios, es como que uno termina diciendo, bueno, sí, no sé, que sea. ¿A quién le oramos? Y esto lo vamos a dejar para otro momento. Vamos a hablar en otro momento acerca de esto. Pero el problema es que las referencias que se hacen acerca de Dios, sabemos a quién está referido. La mayoría del Antiguo Pacto está referido a, inclusive cuando usa Señor, sabemos que está referido al Padre. Y cuando uno lee el contexto y uno dice, claro, se está refiriendo al Creador, a Jehová. Que no nos vendan gato por liebre. Nos vendieron un Dios genérico a quien, si yo te pregunto en el fondo, ¿a quién? No sé. Cualquiera de los tres, me da lo mismo. Y eso no es todo, sino también la confusión acerca del verdadero centro de nuestra fe. ¿Qué lugar ocupa quién? ¿Quién ocupa el lugar central? ¿El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los tres? No. ¿El centro quién es? Cristo. ¿Me entiende cómo es la sutileza del engaño? Que cómo haciendo así, moviendo con mucho cuidado, así como si nadie lo hubiese querido, nos sacaron a Cristo del centro, nos sacaron a Jesús del centro. Dice Colosenses 1:15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Es decir, nosotros no conocemos y ahora vamos a seguir hablando, nosotros el acceso al Dios invisible es por medio de la cara visible de Dios. ¿Y quién es la cara visible de la Trinidad? Cristo. No es Dios así, porque sí, como un genérico. Nadie puede llegar verdaderamente al Padre sin pasar primero por Jesucristo. Jesús dijo, Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después que dice, nadie puede ir al Padre si no es por medio mío. Por eso, acá punto a favor, cuando oramos en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Porque yo no puedo orar al Padre si no paso primero por Jesús. El tema es entender este concepto. El tema es dejar en claro este concepto. Yo oro al Padre, pero el Padre me está diciendo que pase por Jesucristo. Y uno dice, pero yo quiero llegar al Padre. Y el Padre te pone a Jesucristo ahí en el medio. Entonces, orá
No ores a Dios, ora a Cristo. O si querés referirte, nosotros que pertenecemos a un nuevo pacto, en el cual Jesús está sentado en el trono. Jesús ahora no está en tu corazón, eso es una niñería que nos enseñaron para poder entender un concepto espiritual que es el nuevo nacimiento, que nos enseñaron que Jesús está dentro tuyo. Eso es mentira. Jesús, ¿dónde está ahora? Sentado en la diestra del Padre. ¿Quién está dentro tuyo? Amigo, amiga, el Espíritu Santo está dentro tuyo. Por eso es que entendemos que ¿quién es el que, y es eso también conceptualmente, quién dirige la iglesia? Si bien la cabeza es Jesús, pero ¿quién nos dejó? Que dijo que Él nos guiará. Al Espíritu Santo, y nosotros podemos orar en el nombre de Jesús al Espíritu Santo, porque Él es el que está con nosotros. El Espíritu Santo es el que me inspira para escribir este tema. El Espíritu Santo es el que inspira al que dirige para elegir las canciones. El Espíritu Santo es el que nos da las ideas para poder ver qué hacemos para que el nombre de Cristo sea glorificado, para que lo conozcan. El Espíritu Santo es el que permite que una persona sea salva o no. Porque una persona, si no tiene fe, si el Espíritu Santo no revela a Cristo, no lo va a ver. Como hablamos la semana pasada sobre el criminal que estaba en la cruz al lado de Jesús, que él vio a Cristo, él lo vio, lo entendió quién era. Y ese entendimiento le permitió ir creyendo en Él. Pero ese creer en Él es una obra del Espíritu. El Espíritu tiene su parte en nuestro diario andar, pero el centro es Cristo. Yo puedo orar al Espíritu Santo, pero oro en el nombre de Jesús. Yo puedo agradecer al Padre por todo lo que me da. Yo agradezco al Hijo por lo que Jesús dijo. Por eso es también que estamos tan, nuestras oraciones son tan religiosas, y no lo digo mal, no me lo tomen a mal. A veces ni sabemos lo que decimos, pero lo decimos, y también es un mecanismo de defensa de nuestra mente. Cuando nos ponemos nerviosos largamos lo que decimos, pero empecemos a pensar lo que decimos. Empecemos en nuestros momentos de oración a no orar tanto, ser más concisos, pero hacer oraciones mucho más sinceras, mucho más directas, mucho más pensantes. Porque yo cuando hablo con usted no largo las palabras que tengo acá, pienso lo que hablo, y cuando hablo con el Señor también pienso lo que hablo. Que el Señor trabaje en mi religiosidad para quitarme las muletillas que tenemos cuando oramos, que decimos cuando oramos. Son palabras que repetimos constantemente. Las muletillas son cuando decimos: Señor, te damos gracias, Señor, te pedimos, Señor. Y repetimos algo porque quizás nos ponemos nerviosos. Y no estoy diciendo que tenemos que hacer una super oración, pero lo que digo es que el Señor empiece a trabajar en nosotros para que podamos tener oraciones más sinceras, quizás más cortas, quizás como los niños. No sé si los jueves escuchan cómo oran los niños, con la sencillez con la que oran, tan sencillas, tan pocas palabras, tan pocas muletillas, tan cortita. Y digo, no necesitamos tanto palabrerío, necesitamos sinceridad, y también necesitamos saber a quién apuntar en nuestras oraciones. Jesús se fue, está allá, quedó el Espíritu Santo. Bueno, yo charlo con el Espíritu Santo y le digo: Espíritu Santo, pero me refiero a Él, no hablo Dios como si fuera un Dios personal. Si yo tuviera la disciplina de usar Dios, saber a quién me refiero, es otro tema,
Pero el problema es que somos muy descuidados en ese tema. Porque a veces no sabemos ni a quién oramos. ¿A quién oramos? Entonces, antes de orar, piense, ¿a quién le va a orar? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Tus quehaceres, háblale del Espíritu Santo. La provisión, órale al Padre. El agradecimiento por todo lo que Él ha hecho y la adoración, toda la adoración, ¿a quién va? Al Hijo. Entonces, seamos cuidadosos con esto. Dice Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. El Espíritu Santo nunca se presenta como el centro, sino que dirige toda la atención hacia Cristo. Fíjense Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré de parte del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo de por sí no trabaja solo. Si vos le querés dar honra al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a decir, ¿toda la honra es para quién? ¿Para quién es la honra? Para el Hijo. ¿Sí? Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá todo lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Esas son palabras de Jesús. ¿Y de dónde salió el mal uso de la expresión impersonal de Dios? Como dijimos, del mal uso, principalmente en el Antiguo Pacto, habla constantemente de Dios, pero muchas veces sin distinguir explícitamente a qué persona de la Trinidad se está haciendo referencia dentro del contexto. Como dijimos, encontramos Dios, no es locura lo que uno dice, sí, pero no es que estamos locos por lo cual usamos Dios, pero entendemos cuando leemos a quién se refieren. El judío cuando ora a Dios, ¿a quién se refiere? Al Padre, al Creador. Si ellos no creen, salvo un judío mesiánico, pero el judío no le ora al Hijo, le ora al Padre, al Creador, a Yahvé. Entonces, su Dios, ellos saben quién es su Dios. Ahora nosotros, y el otro, como dijimos, es de comprender el rol divino. Fíjense otro, Efesios 1:22, Dios ha reunido todas las cosas bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Colosenses 1:19, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador, es decir, hay una sola persona que está entre Dios y nosotros, entre el Padre y nosotros, que puede reconciliar a Dios, al Padre, o al Creador, a la humanidad. Su nombre es Cristo Jesús. El propósito del Padre siempre fue revelar a su Hijo. Jesús no vino simplemente a enseñarnos acerca de Dios, Él vino a ser el centro absoluto. Por eso, ¿está mal usar Dios? No, si lo usamos bien. Si yo uso bien, y yo cuando hablo a Dios sé a quién le hablo, está bien. Pero si no, porque si no estamos orando a otro Dios, un Dios que es como el nuestro, pero ¿a quién te referís? No es que tiene un conmutador el nombre de Dios que cada uno sabe. Dios, vos sabés a quién me... No, usted sepa a quién referirse. Y si usa a Dios, bueno,
A mí me gusta usar la expresión Dios al Padre y oro a Cristo. Entonces cuando usted me dice, pero vos hablas de Dios, sí. Cuando yo uso Dios, es cuando me refiero al Creador. Y si no hablo de Jesús. Y si no, le hablo al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria al Padre, sí, bien, los tres, gloria. Por eso digo, es entender que en cierta manera nos fabricaron un Dios, sin quererlo. Y sin querer nos metimos en ese hilo finito acerca de Dios. Y el segundo punto, muy controversial, que también le pido que lo escuche y que lo lea, porque si no, no tiene mucho sentido, que nos vendieron la Biblia en lugar del Verbo. Nos vendieron la Biblia en lugar del Verbo de Dios. Y otro engaño muy sutil fue reemplazar al Verbo de Dios, a Cristo, por las mismísimas Escrituras. Vuelvo a decirlo, lo que hizo el diablo y lo que mediante la religión es reemplazar al Verbo de Dios, a Cristo, por las mismísimas y sagradas Escrituras. La Biblia revela a Cristo, pero la religión terminó usando las Escrituras como y esto no podemos decir que no, porque nos pasa constantemente, como una mina de bendiciones, de promesas y principios espirituales para el hombre, en vez de centrarnos en las palabras que el Padre habló por medio de Jesús. ¿Para qué es lo más que usamos la Biblia? No hay muchas referencias, salvo las referencias más mesiánicas. Pero ¿para qué usamos el Antiguo Testamento? O usamos la Biblia. Para promesas, los salmos. Cuando estamos medio bajoneados, leemos un salmo, o un proverbio. No te dejaré. Son palabras hermosas en su contexto. Por eso digo, usamos la Biblia como si fuera un libro de inspiración. Pero no nos damos cuenta que perdimos el eje, nos corrimos del eje. La Biblia revela a Cristo, pero la religión terminó usando las Escrituras en contra de Cristo. Y fíjense lo que dice San Juan 1, versículos 1 al 4. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios. ¿Y la palabra quién era? Dios. Él es la palabra, el que es la palabra existía desde el principio con Dios. Cuando se refiere a Dios, ¿a quién se refiere? Al Padre. Con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida, ahora está diciendo la palabra, Jesús, le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús. Jesús es la palabra revelada de Dios. San Juan 5, versículos 39 y 40. Jesús, palabras de Jesús. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas le dan vida eterna, pero las Escrituras apuntan a mí. Sin embargo, lo que les pasó a los judíos, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida eterna. Esto no es algo muy nuevo. Esto les pasaba a ellos. Ellos se agarraron de la Biblia y mandaron a matar al Verbo. ¡Qué increíble! Se agarraban de las Escrituras y ellos mandaron a crucificar al Verbo de Dios. La Biblia no es un libro de autoayuda ni una colección de frases motivacionales,
Toda ella fue parte de la historia de Dios preparando el camino para la venida de Cristo y la obra de redención en la cruz. La Biblia, en su esencia, nosotros podemos dividir la Biblia en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Podemos dividir el Antiguo Testamento como la precuela de Cristo, que todo comienza en Génesis, al principio de todas las cosas. Cuando dijo, y pondré enemistad, le dijo el Creador, y pondré enemistad entre ti y la serpiente, a Eva le dijo, esta te herirá la cabeza y tú le herirás, le dice a la serpiente, el talón. Y a partir de ahí estamos hablando Génesis 3, estamos hablando del principio, del principio, del principio, del principio. Es la historia del linaje de ese Salvador, que todo nace con Abraham, ¿recuerdan? Amigo de Dios justo, en el cual le daría una descendencia que a partir de ahí sería la descendencia en que vendría Cristo, cuyo Cristo es tenemos sus enseñanzas y sus palabras en el Nuevo Testamento. El problema no es la Biblia, sino nosotros mismos cuando la usamos incorrectamente y la malinterpretamos. Volvemos otra vez a lo mismo, el engaño y la confusión que el diablo usa para alejarnos del verdadero centro que es Jesucristo. Por eso el Antiguo Testamento nos sirve como, y lo usamos como un canal de que Dios nos bendice. Bueno, ¿quién te bendice? El Padre. Pero todo lo que leemos en el Antiguo Testamento corresponde a la previa de Cristo. Y ellos no tenían a Cristo. Nosotros hoy en día tenemos las palabras de Cristo. ¿Por qué volvemos siempre para atrás? Y ahora es la gran pregunta, ¿cómo debemos usar las Escrituras? ¿O cómo se deben usar las Escrituras? Debemos cimentarnos en el Nuevo Testamento. Allí encontramos las palabras de Jesús, sus enseñanzas y la revelación definitiva que Dios dejó establecida por medio de su Hijo. Y fíjense, ahora vamos a hablar acerca de las palabras de Jesús. ¿Las palabras de Jesús dónde están? ¿Qué libros están? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Fíjense que la Biblia cerrada habla sola, ¿se dieron cuenta? Cuatro evangelios hablando acerca de lo mismo, tomando palabras, enseñanzas acerca de quién, de Jesús. Quedó retratado, quedó asentado todo lo que Jesús enseñó. Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios en estos últimos días nos ha hablado, en nuestros últimos días, hablando también los últimos días de ellos, hablando del escritor a la carta a los Hebreos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Ya el escritor a la carta a los Hebreos comienza diciendo, ya el Padre o el Creador nos habló todo por medio de su Hijo, nos dijo todo. Mateo 17:5, el Padre, diciendo, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a Él. El Padre dijo, audiblemente. ¿Qué dijo el Padre? A ver, escuchen al Hijo. Y uno dice, Señor, no sé qué, quiero que me hables. Lee los evangelios. El Padre no te va a decir otra cosa. Ya cuando tuvo que hablar, no dijo nada nuevo, dijo, escúchenlo a Él. Juan 12:49, yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Juan 14:10, las palabras que yo hablo no son mías, sino de mi Padre, quien vive en mí y hace su obra por medio de mí.
Juan 8:28, les transmito estas cosas tal como me las enseñó el Padre. Juan 7:16, mi mensaje no es mío, proviene de Dios quien me envió. Juan 17:8, porque yo les he transmitido el mensaje que el Padre me ha dado. ¿Se da cuenta que la revelación más grande y fresca de la Biblia se encuentra ¿dónde? En Jesús, en las palabras y enseñanzas de Jesús? Todo lo que tenía el Padre para decir lo dijo por medio de Cristo. Lo más lindo de la Biblia es el nuevo pacto, no es lo viejo, porque lo último que tenía para decir lo dijo por medio de Cristo. Cristo mismo dijo todo esto que les leí. Jesús habla acerca de sus palabras, que esa también es una confusión que nosotros nos generamos. Ahora vamos a de sus propias palabras. Juan 14:23 dice, el que me ama obedecerá mis enseñanzas. ¿Qué dice? Mis enseñanzas. ¿Está hablando del Antiguo Testamento? No, ¿qué está hablando? Sus enseñanzas, dice, y mi Padre lo amará y vendremos a vivir con él. Juan 15:10, si ustedes obedecen mis enseñanzas, dice Jesús, permanecerán en mi amor. ¿De dónde se obtiene la sabiduría? Mateo 7:24. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, ¿saben qué dice? Es sabio. Esto dice Mateo 7:24. ¿Y nosotros de qué nos aferramos? De los proverbios. ¿Qué dice Jesús? La sabiduría viene por medio de obedecer sus palabras. ¿Estoy desacreditando los proverbios? No. Estoy diciendo que hay una revelación nueva y más 2.0, actualizada. Mateo 24:35. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras, dice Jesús. ¿Qué dice Jesús? Mis palabras. ¿Dice la palabra? No. ¿Qué dice? Mis palabras, Jesús está diciendo, no desaparecerán jamás. Juan 12:48, el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. El mensaje que le ha dado lo juzgará en el día final. ¿Cuántos somos discípulos de Jesús? Amén. Juan 8:31. Si ustedes permanecen fieles a mis enseñanzas, son realmente mis discípulos. Lucas 6:46, y esta es fuertísima. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen qué cosa lo que dice la Biblia? No, ¿qué dice? Hacen lo que yo les digo. ¿Se da cuenta cómo Jesús se desprende de la Biblia? ¿Se dieron cuenta a lo largo de estas lecturas? ¿Cómo se desprende de las Escrituras? Como diciendo, una cosa es la Escritura y otra cosa soy yo. El Verbo se independizó de la palabra. ¿Y de dónde nace esta confusión? De la mala interpretación temporal de las Escrituras. Lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento formaba parte del Tanaj o del Tanaj judío, es decir, las Escrituras que enseñadas en los templos y las sinagogas en los tiempos de Jesús. ¿En qué contexto? En la tradición y en la religión judía. Jesús leía los escritos del Antiguo Testamento,
¿Pero por qué los leía? A ver, dígamelo. Porque era judío. ¿Y dónde leía el Antiguo Testamento? En el templo, en la sinagoga. Abrían los escritos de los profetas y enseñaba a Jesús el Antiguo Testamento porque él era judío. Fíjese Lucas 4:16, fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer las Escrituras. Jesús usaba las Escrituras. ¿Pero por qué las usaba? ¿Por qué usaba el Antiguo Pacto? Porque hablaba de él y porque él era judío. Jesús aprendía y enseñaba las Escrituras en las sinagogas, dentro del mismo contexto judío que los maestros de la ley leyendo el Tanaj y hablando al pueblo de Israel. No obstante, fuera de los templos y la sinagoga, Jesús, ¿qué enseñaba? Sus palabras. Revelaba el verdadero sentido espiritual de las Escrituras. Es más, si analizamos el Sermón del Monte, uno dice, uy, pero Jesús, sí, dice, el Sermón del Monte dice, han oído que la ley dice tal cosa, pero yo digo o no. ¿No prestó atención eso? Que Jesús repite lo que decía la ley, pero dice, pero yo voy a decir otra cosa, voy a complementarlo con algo, no lo voy a... Aún Jesús se tomaba ese atrevimiento que para aquel que, para el judío, por eso entendemos el odio de los religiosos hacia Jesús. ¿Cómo va a añadir una explicación diferente a... Dice, han oído que la ley dice, pero yo digo. ¿Quién sos vos para venir a explicar de una manera diferente la ley de Dios? Jesús lo hizo en el Sermón del Monte, fuera del templo. No lo hizo en el templo, lo hizo fuera del templo. De hecho, Jesús persuadía, y este versículo es re interesante. Juan 8:31 dice, entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, ustedes verdaderamente son mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Este versículo a mí me parte por la mitad, porque a los judíos que creyeron en él, ¿qué le decía Jesús? Sigan mis enseñanzas. No les decían, no sigan yendo al templo, les decían, sigan mis enseñanzas. Jesús persuadía constantemente a los judíos creyentes que escuchaban desde niño el Antiguo Testamento o el Tanaj en el templo para que obedezca sus enseñanzas. Cristo no, y esto es la realidad, Cristo no vino a extender el judaísmo. Cristo no vino a extender el judaísmo, no vino que nosotros a hacer una religión, sino a traer un nuevo pacto y una nueva vida espiritual para todos los pueblos. ¿De qué otra manera viene la confusión acerca de la palabra con el verbo? De no comprender que nosotros somos gentiles y no judíos. Y no judíos, como diciendo no somos judíos. De comprender que nosotros somos gentiles y no judíos. Existe una verdad irrefutable, que existe el pueblo de Dios, a quien el Creador eligió un plan de redención, y ese pueblo se llama Israel, es el pueblo judío. Por eso hay el plan, la promesa de salvación vino primeramente para ellos. Esto nos queda muy en claro, pero entender que nosotros no somos judíos. El judío es el que recibía la Torá y el Tanaj. Dentro de el Tanaj tenía la Torá, las enseñanzas de los profetas que leímos, tanto Isaías, Jeremías, los libros históricos,
los libros poéticos, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Esto fue dado para el pueblo judío. Fíjense, Romanos 1:16 dice: el Evangelio es poder de Dios para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. ¿Cuántos gentiles hay? Yo soy gentil, yo no soy judío. Soy argentino. ¿Cuántos somos argentinos? Romanos 3, 1 al 3. Entonces, ¿de qué vale ser judío? ¿De qué sirve la circuncisión? Hay muchas ventajas. En primer lugar, se les encomendó a los judíos su palabra en el Antiguo Testamento. Es cierto que muchos de ellos han sido incrédulos, pero ¿acaso puede Dios faltar a sus promesas por esta razón? Romanos 9:4, a ellos los judíos, Dios les dio sus promesas y los privilegios especiales. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, ¿para quién fue dado? Para los judíos. A ellos sí les ha dado el antiguo pacto y la promesa del Salvador. De ahí surge el judaísmo. El judaísmo es el que enseña el Antiguo Testamento. La religión de los judíos, donde el pueblo judío aprende desde niño el Antiguo Testamento, aprende la ley y la historia bíblica como parte de su religión, su cultura y su identidad. Por eso a lo largo del Antiguo Testamento encontramos más de 400 promesas que anuncian la venida de Jesús. Es decir, el Antiguo Testamento en la esencia le está hablando a su pueblo, que a veces le daba. Recuerda, al pueblo no se portaba muy bien. El pueblo tenía sus cosas. Por eso el plan de salvación que ha sido prometido primeramente al judío también fue abierto a los gentiles. Y esto me encanta porque en la parábola de los labradores malvados, Mateo 21:43, dice: les digo que el reino de Dios les será quitado y entregado a un pueblo que produzcan el fruto esperado. ¿Qué pasó con los judíos en ese tiempo? Ellos estaban tan agarrados de las Escrituras que ellos no podían creer y que Jesús venía y enseñaba que Él era el Hijo de Dios, Él era Dios. Y como ellos se negaron, ¿en quién tuvo misericordia el Señor? En nosotros, como gentiles. Juan 10:16 dice: tengo ovejas además de estas que no están en este redil, hablándole a los judíos, también debo traerlas. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Romanos 11:15, el que Dios diera la espalda a los israelitas significó la reconciliación entre Dios y el mundo. Por eso su restauración será como si un muerto volviera a la vida. El plan divino era ser un solo pueblo. Por eso, ¿cuál es la base doctrinal del Nuevo Testamento? Jesús la reveló claramente. Mateo 28, 19 y 20, que los tenemos re sabido. Hagan discípulos, bautícenlos. ¿Y qué dice después? Enséñenle. ¿Pero qué dice que le enseñen? Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que yo les he dado. ¿Se da cuenta lo explícito que fue Jesús hablando de sus palabras? Que no dejó lugar a duda que Él era el... Fíjense en Mateo 10:27, lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes a los discípulos, por lo que Él contaba. Grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Juan 6:63, esta palabra es hermosa. El Espíritu es el que da la vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que yo les he hablado, ¿qué dice? Son espíritu
y vida. ¿Está hablando de la Biblia? No. ¿De qué está hablando? De sus palabras. Por eso, amigo, hermano, nos vendieron gato por liebre. Nos vendieron la Biblia y el judaísmo cuando en realidad ese lugar tenemos al Verbo. Buscamos hermosas promesas que no nos llevan al crecimiento y que forma parte para entender, pero no entender el contexto de Jesús, pero no nos olvidemos que Él es la palabra, Él es el Verbo. No te agarres del Antiguo Testamento. Déjaselos a tus hermanos judíos que ya lo hacen ellos en la sinagoga. No logro terminar este punto porque es mucho más largo. Nosotros tenemos a Cristo. Sus palabras, sus enseñanzas, sus palabras son vida. ¿Necesitas vida? Lee sus palabras. Lee las palabras apostólicas de aquellos que escucharon y lo que entendieron ellos los transmiten a las iglesias. La Biblia es más que Jesús es más que palabras lindas. Jesús es vida misma. Y volviendo al primer punto, sentate en Cristo. No, Dios solo así queda como un Dios impersonal. Cristo es la esencia de todas las cosas. Cristo es la palabra viva. Amén. Puede ponerse de pie. Señor, cuánta confusión nos ha llevado la religión. Cuánta religión nos ha llevado y te ha corrido de eje, Señor, porque en definitiva, si uno empieza a analizar un poco todo esto, toda esta confusión que nosotros vemos, ¿a dónde nos lleva? A correrte del centro. El centro eres tú, Señor, pero una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Y vivimos con un Cristo fuera de eje. Vuelva a poner a Cristo en el centro de su vida. Vuelva a poner a Cristo en el centro de su lectura diaria. Vuelva a... Deje de usar a Dios de una manera genérica y empiece a usarlo de una manera más consciente. Yo le pido algo al Señor siempre, al Espíritu Santo le digo: rompe la religión que tengo en mi vida, que la religión no me ha dado nada, me ha dado falsas ilusiones. Pero cuando volvemos a la sana doctrina, nos encontramos con una sola persona. ¿Y quién es esa persona? Cristo. Gracias, Señor. Dígale: Señor, abre en estas semanas, abre mi entendimiento. Abre mi entendimiento para verte. Quiero conocerte de una manera profunda, pero no puedo conocerte siendo esclavo de la religión, o siendo esclavo de dogmas, o siendo esclavo de pensamientos. Yo le digo una cosa: usted se va a enamorar de Cristo, pero primero tiene que aborrecer todo. Tiene que sentirse sucio por la religión que hemos vivido, que vivimos, por el pecado que nos contamina día a día. Y vamos a descubrir un Cristo
en donde nos va a producir en nosotros un amor que nunca lo hemos vivido. Todavía falta algo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y eso es un despertar, pero de despertar en Cristo. Descubrirlo y decir: Cristo, te tenía ahí en las Escrituras y nunca le daba bolilla. Esas palabras que son vida. Vamos a adorar.